Bien, Muy buenas bien, muy bien. noches. Buenas Amén. noches. Buenas Gracias a noches, Dios. hermano. Bueno, hermanos, vamos a comenzar la clase de esta noche. Vamos a seguir hablando de la oración. Eh, Quiero recordar un poco donde quedamos hace 8 días. Hablamos de los diferentes tipos de oraciones. Hablamos de que teníamos una oración personal, una oración íntima, y que en ese tipo de oración, pues, yo puedo derramarme en prosa, hablar, tener un largo diálogo con mi Señor, ¿verdad? Pero cuando tengo una oración pública, pues vamos a ser lo más concretos posibles, ¿cierto? Hay que ser lo más concretos posibles, ¿sí? Sin embargo, vamos a mirar qué componentes deben de estar dentro de la oración. Hay unos componentes que están dentro de la oración. Voy a hacer una pregunta que ya varias veces la he hecho, pero se me olvida la respuesta. Levanten la mano los que han tenido o tuvieron raíces católicas. ¿Sí? Todos los que tuvieron raíces católicas o de alguna forma, pues, nosotros los hispanoamericanos, los latinoamericanos sí tenemos el catolicismo infundado, de pronto no en nuestras familias, algunos de nosotros no en nuestras familias, muchos desde nuestras familias, pero al ser el catolicismo la religión predominante en Latinoamérica, pues en la escuela, en el colegio, pues vamos a tener eso. Jesús nos enseñó a orar. En Mateo capítulo 6 nosotros encontramos una oración que Jesús hace y nuestros familiares, nuestros amigos católicos, pues la tomaron como el ejemplo de oración, porque de hecho es el ejemplo de oración, pero ellas la tomaron como esta es la oración que hay que repetir. Entonces, hablábamos la semana pasada de la importancia de estar en el aquí y en el ahora, en la oración, pero cuando yo no estoy en el aquí y en el ahora, pues de pronto digo cosas que no van acorde a lo que se busca, ¿cierto? A lo que queremos hacer. Entonces vamos a mirar acá. Esto fue en lo que quedamos la semana pasada. La oración es un diálogo, podemos hablar con Dios y contarle todo lo que nos pasa. Él es nuestro amigo. Pero la oración también es una alabanza. Reconocemos todo lo que Dios hace por nosotros y por nuestra familia. Y la oración es comunión. A través de ella mantenemos nuestra comunión con nuestro Padre Celestial. Aquí se me olvidó poner una palabrita muy importante. Y es que mantenemos nuestra comunión íntima. La comunión íntima con nuestro Padre Celestial la tenemos a través de la oración. Pero vamos a mirar entonces, hermanos, acá, a partir de acá, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Cómo orar? Nosotros debemos orar siguiendo el ejemplo de Jesús. El ejemplo de Jesús, que Jesús nos dio de la oración, lo encontramos en Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13, dice, ustedes oren así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y cúmplase en la tierra tu voluntad como se cumple en el cielo. Danos hoy los alimentos que necesitamos y perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos han hecho mal. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén. ¿Sí? Jesús cuando habló de esta oración, cuando Jesús empezó a hablar de esta oración, ¿por qué lo hizo? ¿Cuál fue la razón que tenía Jesús para hablar o para enseñarles a orar a los apóstoles? ¿Alguien la recuerda? ¿Alguien recuerda lo que estaba? Sí, los apóstoles le pidieron que les enseñara a orar. Ok. Vamos a leer el contexto inmediato de Mateo capítulo 6. Los invito a que abran sus Biblias en Mateo capítulo 6. Y vamos a leer Mateo 6. Miremos el versículo 5. A partir del versículo 5 de Mateo capítulo 6 dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres.
De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros pidáis. Entonces, ¿qué nos está enseñando Jesús? Lo primero que Jesús nos enseña es lo que no debemos hacer. ¿Y qué es lo que no debemos hacer? Orar para los hombres. Hermano, ¿cómo así que orar para los hombres? Sí. ¿Cuándo oramos para los hombres? ¿Qué piensan ustedes, hermano? Hermana Ana Castro, ¿usted qué piensa? ¿Cuándo podemos orar? ¿Cuándo podemos decir nosotros que estamos orando para los hombres? Micrófono. ¿Cuándo que pues siempre oramos para las personas, ¿no? No, oramos por las personas, no para las personas. Pero Hermana oramos- Daisy, hermana Daisy, ¿usted qué cree, hermana? ¿Qué piensa usted? ¿Cuándo oramos para los hombres? No oramos para los hombres. ¿Cómo, hermana? Cuando los referimos a las demás personas, No, ahí estamos intercediendo por ellos. Cuando yo digo que oramos para los hombres, es cuando oramos para ser vistos por los demás. Hermano, ¿cómo así? Entonces yo siempre tengo que orar en privado. No. Hay oraciones que vamos a hacer públicas, ¿cierto? Pero nosotros no oramos para, ay, es que yo qué palabras uso que se escuchen bonitas para que la gente diga, ay, como ora de bonito. Oh, no. Okay. Eso es orar para los hombres. Eso era cuando nosotros oramos, no con el propósito de alabar a Dios, no con el propósito de entrar en comunión con Dios, sino que oramos para que la gente diga, ay, tan bonito ese muchacho como ora, esa señora como ora de bonito, a toda hora está orando. ¿Seguro que está orando? ¿Realmente? Mire, Jesús dice, eso es lo que hacían los hipócritas. ¿Sí? ¿Qué les fascinaba hacer a los fariseos? ¿Alguien sabe cuál era la hora de la oración? Beatriz, ¿usted sabe cuál era la hora de la oración? Beatriz. Señor, dígame que es que no estaba acá. Estaba sí. La poncharon, la poncharon. Lo que pasa es que ahí es donde se da cuenta uno que en las clases virtuales no asisten. No, lo que pasa es que David se despertó y me llamó. A partir de ahora todo el mundo con video prendido. Exactamente. Gracias a la hermana Beatriz, todos me prenden la cámara porque ya no sé quién está en clase. O sea, ya sé que cuando todos están calladitos, es que no hay nadie. Estoy solo. A ver, Beatriz, ¿cuál era la hora de la oración? La hora, no eran las 3. ¿De qué? De la mañana. De la tarde, pues. ¿Cómo iba bien? No, ¿cómo iba bien? Las 3 de la tarde, la hora novena. Mi alumna de historia del Antiguo Testamento. ¿Por dónde dice la pregunta? Que a las 3 de la tarde. La clase. Pero ¿saben qué hacían los hipócritas? ¿Saben qué hacían los fariseos? ¿Qué les encantaba hacer los fariseos? Se ponían en las esquinas. Se paraban en las 10 para las esquinas. 3. 10 para las 3. Voy a orar. Pero no voy a orar en mi cuarto. Me voy a ir para la esquina. Oraban en Me voy las para la esquinas para que plaza lo donde todo el escucharan. mundo me vea que estoy orando. ¿Sí? ¿Recuerdan la enseñanza de la oración del fariseo y el publicano? Sí. El fariseo que casi le dijo a Dios, gracias por hacerme tan perfecto y porque no necesito nada de ti. Porque palabras más, palabras menos fue lo que dijo el fariseo. Sí. Con las manos arriba, puesto en pie, dijo, gracias te doy, Señor, porque no soy pecador. Gracias te doy, Señor, porque hago esto, porque hago esto. Gracias te doy por esto. Recuerda que yo ayuno, diezmo, hago esto. Ni siquiera soy pecador como ese publicano que está por allá. Gas, definitivamente gas esa gente. No sé qué hacía aquí. ¿Sí? Pero bueno, gracias. Agradécete a ti mismo que me tienes a mí. Mientras que el publicano estaba ya arrodillado, con una actitud humilde. Entonces, ojo,
no es la posición física, es la posición del corazón. Es nuestro corazón. Un paréntesis de ilustración y dilema. ¿Qué posición debemos tomar para orar? No importa cuál posición. La que usted quiera. Ah, no, hermano, a mí me parece que es una falta de respeto orar sentados, todos nos debemos de parar. Hermano, si usted se quiere parar para orar, bien pueda, hágalo. Usted se quiere arrodillar, arrodíllese, pero arrodíllese para el Señor, párese para el Señor, quédese sentado para el Señor. Ore en la posición que usted está, pero para el Señor. A la larga, la posición física es lo de menos. Lo que importa es la actitud de nuestro corazón. Yo puedo arrodillarme a orar con una mala actitud. Puedes, pero está mal. No. Estamos preguntando, no lo estamos calificando. La pregunta es, Ok. ¿una persona podría arrodillar con una mala actitud? Sí. ¿No? Sí, Pero no sirve de Simplemente nada. Sí. No, o sea, pero es la posición. Aquí estoy en el punto de la posición que yo asumo al momento de orar. Yo me puedo parar, yo me puedo arrodillar, y si no tengo un corazón dispuesto a Dios, estoy siendo exactamente igual a ese fariseo, con las manos en alto, diciendo, gracias te doy, Señor, porque soy pecador. ¿Sí? Entonces, allá es donde voy. Entonces Jesús dice, ojo, así no. Esto no es. Esto tampoco es de usar vanas repeticiones. Ay, aquí, vanas repeticiones. Daniel, ¿qué son vanas repeticiones? Repetir y repetir cada vez lo mismo. Por ejemplo, el Ave María o el Padre Nuestro, repetirlo varias veces. Eso no te lleva a nada. O sea, tú tienes que decir las cosas con sentimiento, entendiendo y con pleno conocimiento de lo que estás diciendo. Es una conversación con Dios. Ok, muy bien. ¿Qué día es hoy? 3 de Lunes, Hoy es lunes 3. Lunes. 3 ¿De 3 qué? de mayo. 3 de mayo. Mayo, 3 de mayo, Para el mundo católico, ¿hoy es el día de qué? de la de la cruz. Yo no sé. De la cruz. ¿Ya Perdón, ¿el rezaron día los de 1000 qué? Jesuses? De la Santa Cruz. Ni sabía que existía Yo eso. tampoco sabía Ah, Ay, soy tan mal católico. perdió catequesis. Fui tan Perdió mal catecismo. católico. Fui tan mal católico igual. Ok. Ahora, lo que Daniel dice de vanas repeticiones es muy cierto. Pero, hermanos y hermanas, Iglesia del Señor, yo quiero llamar su atención a nosotros. ¿Podemos nosotros, hoy, como Iglesia del Señor, orar, estar orando usando vanas repeticiones? Sí. Sí. La respuesta es sí. Sí, hermano, sí. ¿Y por qué? Hermano, ¿por qué? Nosotros, a ver, empiece a analizar. Cuando usted no ora con el espíritu y el entendimiento, usted empieza a repetir las mismas cosas en cada oración. Y les he puesto el ejemplo varias veces. Cuando yo digo, le decimos a un hermano, no, vamos a tener esta reunión. Oh, por favor, ore. Pero como el hermano está mecanizado a que simplemente ora antes de comer, Señor, bendice estos alimentos, bendice las manos que los proveyeron, socorre a las personas que no los tienen. Y está uno como, bueno, yo sabía que venía a reunión, lo que no sabía era que venía a comer. ¿Sí? Y el hermano ora por cualquier cantidad de cosas, menos por la reunión. Entonces, pregunto, ¿eso podría ser una vana repetición? Sí. Es una vana repetición. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Pero entonces ahora sí vamos a mirar qué componentes debe de tener nuestra oración, basado en el ejemplo que nos dejó Jesús. ¿Cuáles son los componentes de la oración? De acuerdo al ejemplo que nos dejó Jesús en el Padre Nuestro. Entonces vamos a mirar cómo orar. Partes de la oración. Primero, glorificamos el nombre de Dios. Y fue lo que esto, hermanos, debe estar en nuestras oraciones. ¿Sí? ¿Cómo nos enseñó Jesús a glorificar? O sea, no estoy diciendo que estas son las palabras. Tenemos que tener en nuestra oración un espacio donde glorificamos a Dios, le damos gloria,
¿Y por qué será necesario, hermanos, darle gloria a Dios? Porque para eso estamos, siempre para glorificar al Señor. Para eso fuimos creados. Él se merece todo el honor y la gloria en todo momento. Entonces, algo que no puede faltar en nuestra oración es glorificar el nombre de Dios. Amén. Amén. Siempre que usted ore, hermano, hermana, cada vez que usted se incline a orar, glorifique, empiece por glorificar el nombre de Dios. Una pregunta. ¿Sí? Decir como primera parte en una oración, alabado sea Señor, ¿ya eso es glorificar? Eso es glorificar el nombre de Dios. ¿Sí? Te exaltamos, Señor. Todas ese tipo de frases son las que con las que nosotros glorificamos el nombre de Dios. Inclusive, como dijimos la otra vez, te agradecemos, Señor, por todo lo Te que haces por agradecemos, nosotros, Señor. porque ya además de agradecimiento, también lo estás exaltando. Estás exaltando. Muy bien, estamos exaltando el nombre de Dios. Entonces, lo primero que debe tener nuestra oración es glorificar el nombre de Dios o exaltar el nombre de Dios. Pedimos por nuestras necesidades físicas y espirituales. Danos hoy los alimentos que necesitamos y perdona nuestros pecados. En esta versión, en la Nueva Biblia Viva, dice, danos los alimentos. Realmente me gusta más la traducción de la Reina Valera. ¿Por qué? Porque la Reina Valera lo representa ¿con qué? El pan nuestro de cada día. ¿Qué representaba el pan para los judíos? Lo principal, la comida, era la comida principal de ellos, ¿no? Sí, pero pero también la vida, también el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. El cuerpo, para los judíos, el pan era como, o sea, cuando Jesús dice, según la traducción del griego, danos el pan nuestro, no está pensando solamente en los alimentos, sino que eso cubra todo lo que nosotros necesitamos para vivir. Amén. Los alimentos, el vestido, el empleo, todo eso está La salud. ahí. La salud. La salud. Entonces, pedimos por nuestras necesidades físicas, pero también pedimos por nuestras necesidades espirituales. Pero ojo, que para pedir por las necesidades espirituales estamos condicionados. ¿A qué estamos condicionados? Al perdón, a perdonar, a que nosotros Perdona perdonemos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Sí. Y si no perdonamos, no nos perdonan. Así de simple. O sea, Jesús nos está enseñando que la medida en la que yo voy a recibir el perdón de Dios es directamente proporcional a la medida en la que yo soy capaz de ¿qué? De perdonar. De perdonar. Yo me preocupo, en serio, me preocupo por mí. Cuando yo a veces encuentro en mi vida aquí cosas que yo no he perdonado a alguien, ahí es donde yo, qué madre, yo no me he dado cuenta que yo esto todavía no lo he perdonado. ¿Y cómo se da cuenta uno que hay cosas que no ha perdonado? Cuando por allá en un momento X o Y, después de 350.000 años, te recordás de eso y todavía te duele. Te molesta, te da rabia. Te molesta. Sí, o sea, te duele, te da rabia, te causa cualquier sentimiento que no sea un sentimiento de no pasó nada. Pasó. O sea, si no tiene paz. No, o sea, si te produce algún sentimiento diferente a gozo, estás mal. Hermano, y si no me produce ningún tipo de sentimiento, tranquilo, si no te está produciendo ningún tipo de sentimiento, estás en paz. Estás ahí, estás en paz. El problema es cuando uno, después de 350 años y por allá se acordó de eso y se le subieron los colores a la cara, se le alborotó la gastritis, se le alborotó la bilis. Porque si yo no he sido capaz de perdonar eso, venga, y está en condiciones lo que me están perdonando a mí. Por eso nosotros debemos de tener presentes eso. El perdón de Dios es directamente proporcional a la forma en la que yo soy capaz de perdonar. Hermano, pero es que un no cristiano, esto no aplica para los no cristianos, porque los no cristianos no son perdonados. ¿O sí? No son perdonados, porque no se han arrepentido.
Eso aplica para nosotros. Sé que Jesús, yo sé que ustedes van a decir, hermano, pero usted dijo que Jesús en el Sermón del Monte vivía en el Antiguo Testamento. Claro, es el Antiguo Testamento. No es la iglesia, pero está enseñándonos a cómo hacerlo para la iglesia. Sentémonos mejor porque ahora estamos en los escritorios, para que nos veamos profesionales. Yo no he podido, yo no pude organizar eso. No sé no por pudo dónde actualizar, son. no pudo actualizar. Yo me quedo así, ya. Pintar esto de blanco. Te Ya, apoyo, Ferni, usted te le dice, apoyo. Yo ya, te Ferni, apoyo. usted es mi diseñadora gráfica, pínteme de fondo de blanco. Ya. Entonces, ojo. Glorificamos el nombre de Dios. Agradecemos lo que Dios nos ha dado, ¿cierto? Pedimos por nuestras necesidades físicas y espirituales. Y ya ahí se termina. No. Pedimos protección espiritual. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Lo cual Él no nos mete en tentación. Ahí está como... Eso es lo No. que dicen que... Ok. Eso es, ahí no nos ya es más. Porque hay la otra que es no nos dejes caer en tentación, que es distinto. Es como La de más, la Reina Valera dice no nos dejes caer. sí, es ¿sí? más acertado eso. O sea, que es Sí. ayúdame a no caer en tentación. Tentación, mas líbranos del mal. Sí. Y aquí quiero llamarlos a un momento de reflexión en nuestra oración. ¿Puedo? ¿Me lo permiten? ¿Cuándo tenemos que dar permiso? No, yo acostumbro. Si algún día me dicen que no me lo es permiten, retórico nomás, pero es tal retórico. vez no lo haga. Es retórico. Pero a ver, hermanos, nosotros. Estoy hablando de este grupo que vemos acá. Tenemos acciones de gracias. ¿Cierto? Una sección de acción de gracias. Tenemos una sección de orar por enfermos. O sea, empezamos a hacer oraciones de intercesión por los enfermos, por las necesidades físicas, por las necesidades espirituales. Pero, hermanos, analicémonos cómo estamos haciendo nuestra oración, cómo estamos haciendo nuestra intersección por las necesidades espirituales. Discúlpenme que voy a colocar el ejemplo de lo que me acuerdo en esta lista que nosotros tenemos. Oramos por los hermanos que se han ido para que regresen. Eso está bien. Eso es una necesidad espiritual. Oramos para que algunas personas por las que hemos estado, valga la redundancia, orando, obedezcan el evangelio, ¿verdad? No recuerdo. Ayúdenme a recordar. Que oremos para no entrar en tentación. No, nunca. No recuerdo. Y muy pocas veces por nuestro crecimiento espiritual, sí, eso sí se ha orado. Pero por no caer en pero tentación. Muy pocas veces. Pero caer en tentación. ¿Así se ha hecho? No. Nunca. Por nuestras necesidades espirituales. Y aunque hay un mandamiento directo del apóstol Pablo que dice que oremos por nuestros ancianos y por las personas que nos presiden. Negro, negro. Naranjitas agrias. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado, hermanos. Esto es un llamado de atención para nosotros. ¿Por qué es un llamado de atención para nosotros? Porque Jesús nos mostró esa forma de orar, porque es lo que nosotros necesitamos contemplar en la oración. Pensemos en algo. Pensemos en un niño. Pensemos en un niño al que no se le da alimento. ¿Cómo es su desarrollo? Frágil. Con problemas. Su desarrollo va a ser lento. Va a tener tendencia a enfermarse. A no desarrollar su cerebro quizás a la capacidad, a su verdadero potencial o a un buen potencial, pues nuestro potencial siempre es muchísimo mayor de lo que
de lo que lo desarrollamos. Ok. Llevemos esto a nuestra vida espiritual. ¿Qué pasa con nuestra vida espiritual cuando no nos estamos alimentando? Desfallecemos. No crecemos, no crecemos. Y antes de que me levanten la mano y digan, ay, hermano, sí nos estamos alimentando, porque no, yo leo la Biblia todos los días. Amén. Pero estás buscando la guía del Espíritu Santo para no caer en tentación. Nosotros pensamos muchas veces, hermanos, muchas veces nosotros pensamos, yo oro y siempre estoy cayendo en los mismos pecados. Esa es mi debilidad. No es tu debilidad. Pues primero es algo que no has crucificado, es algo que no has llevado a la cruz de Cristo. Y es algo por lo que no estás diciendo, Señor, no me dejes caer en esta tentación. Dame la fuerza que necesito para no caer en tentación. Entonces, hermanos, mucho cuidado. Nosotros necesitamos pedir por nuestras necesidades espirituales. Y ese nuestras no es nuestras, es nuestras necesidades espirituales. Es individual. Ah, hermano, ¿y por qué utiliza plural? Porque yo tengo muchas necesidades espirituales. No sé ustedes. Quizás yo sea el único extraterrestre de esta reunión y sea el único que tenga muchas necesidades espirituales, pero yo tengo que reconocer que tengo demasiadas necesidades espirituales. Y cuando yo reconozco que tengo demasiadas necesidades espirituales, ahí es donde yo empiezo, uno, a buscar la guía del Espíritu Santo a través de la oración. Dos, donde estoy constantemente orando por esa necesidad espiritual para que el Señor a través de su palabra me muestre qué es lo que yo tengo que hacer. Amén. Amén. Pero cuando yo no hago eso, entonces, ¿qué pasa con mis necesidades espirituales? Nos pasa lo que le pasó a la iglesia de Corinto con el fornicario. Bien, gracias. Chévere, estamos chéveres. Estamos bien, cositas que no faltan, ¿no? La lucha diaria. Esa es nuestra lucha diaria. Una lucha que no luchamos, ¿no? Entonces, ojo, hay que tener mucho cuidado con estas partes de la oración. Entonces, pedir por nuestras, o sea, las propias, las necesidades espirituales. Ah, qué pena. Pero, ¿qué pasa? Aquí es donde, mirábamos, que hay unas oraciones personales y unas oraciones públicas. Porque tampoco esto aquí es el lugar para que cada uno de nosotros empiece a orar sacándose sus chiritos sucios al sol, sacando los chiritos al sol, la ropita al sol, no, los trapos sucios, no. Es algo de comunión con Dios. Ahora, hermanos, hay una situación. Cierto que todos nosotros tenemos cosas que de las que no nos sentimos, primero nos sentimos muy contentos de tenerlas. Nunca nos vamos a sentir bien por hacerlas, ¿sí? Y nunca las vamos a hacer públicas. O sea, nunca las queremos hacer públicas. Así es. ¿Sí? De alguna forma eso está bien. Lo que no está bien es ser ilusos. Cuando digo ser ilusos, es que yo a ustedes les puedo ocultar todo lo que yo quiera. Pero a Dios, No. no. Entonces, es uno ser muy iluso, creer que le puedes esconder algo a Dios. Entonces, aprendamos, hermanos, a rogar por nuestras necesidades espirituales. Oremos por nuestras necesidades espirituales. No es malo orar por nuestras necesidades espirituales. Grandes hombres de la Biblia oraron por sus necesidades espirituales y el Señor los fortaleció grandemente. Si hay un salmo, hermanos, si hay un salmo que a mí me fascine, realmente me erice la piel,
es el Salmo 51. 1131. Pero saben, el Salmo 51, ahí David, Daniel, ya te voy a meter a vos, Daniel, si ves, me tenés influenciado. David orando, pidiendo perdón por su pecado con Betsabé. Pero David reconoció sus necesidades espirituales. Porque en pecado me concibió mi madre. Él empieza a traer eso. ¿Cuáles eran las necesidades espirituales? Cuando estás orando, tu oración personal, estás entregándole a Dios tus necesidades espirituales. A veces creo que también a veces se nos dificulta tanto entregarle las materiales a Dios. Porque como tenemos esa reserva, miren, veámoslo de esta forma. Nos van a perdonar directamente proporcional a la forma en la que yo sea capaz de perdonar a otros, ¿cierto? Si yo no soy capaz de entregarle a Dios mis necesidades espirituales, que son las más íntimas, que son con las que yo mismo reconozco que no puedo, ¿cuándo le voy a entregar a Dios mis necesidades físicas de verdad? ¿Cuándo? Nunca. Nunca, porque tengo ese limitante. Si no he sido capaz de decirle a Dios, Señor, esta es mi situación, tú sabes que esta es mi situación real, por favor, no me permitas caer en esa tentación. Dame la fuerza, ¿sí? Dame tu poder. Cuando estaba preparando esta clase, recordaba de cuando era joven, cuando era Hace mucho. adolescente. No hace mucho. Hace rato. El siglo pasado, estamos hablando del siglo pasado. Estamos hablando del siglo pasado, total. Todavía está joven. Es más, aunque ustedes no lo crean, yo en algún momento tuve pelo. Y es más, tuve cabello largo y me agarraba con el caballo. Imagínense, cuando era joven. Eso fue hace... Yo tenía pelo rizado. No, rizado no. Siempre era liso, pero mire, daban en ese entonces una serie de caricaturas que se llamaban Los Caballeros del Zodiaco. Todavía. Bueno, pero ahí aparecieron todos los de mi generación. Los que están diciendo también lo vieron, ¿no? Les tocó, ahí los vi. Entonces, había una particularidad, que cuando estos caballeros iban a luchar y todo eso, ellos empezaban a luchar, pero ya cuando los estaban cascando, había uno que siempre decía, dame tu fuerza, Pegaso. Claro, y venía Pegaso y le daba la fuerza y el tipo ganaba, ¿sí? ¿Qué tal si nosotros hiciéramos eso en nuestra vida espiritual? Obvio, no vamos a pedir, dame tu fuerza, Pegaso. Nosotros tenemos una fuerza mejor. Dame tu fuerza, Espíritu Santo. Ahora ¿No sería mucho mejor? una pregunta, Néstor. ¿Con qué me da el caballo o qué? No, ahorita justo que acabas de decir eso, es uno le tiene que pedir la fuerza, sí, o sea, que tener la fuerza del Espíritu Santo, pero no se le pide directamente al Espíritu Santo porque todo lo debemos pedir al Padre en nombre del Hijo. Sí, que así nos como dé debería la fuerza ser. del Espíritu No, Santo. no es dirigirnos directamente al Espíritu Santo a pedir. No nos dirigimos al Espíritu Santo. Recuerde, no oramos al Padre, no oramos al Hijo, no oramos al Espíritu Santo, oramos al Padre en el nombre ¿sí? del Hijo. Sí, por el poder de Él, a través de su intercesión, claro. Exactamente. Entonces, orar al Padre para que me dé la fuerza del Espíritu Santo. Ay, hermano, pero no se supone que yo ya tenía el Espíritu Santo cuando me bauticé. Sí, el Espíritu Santo vino a morar en ti y vino a morar en mí, amén. Pero cuando yo reconozco mi necesidad espiritual, cuando yo reconozco que necesito eso, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Ahí sí, como dicen mis amigos pentecostales, el Espíritu Santo se va a empezar a mover dentro de ti. Dentro de mí. Se activa. Nosotros no entramos a esos niveles porque simple y llanamente desconocemos el poder del Espíritu Santo. Yo no creo que sea que le desconocemos, sino es que no sabemos cómo entrarle, cómo lograr eso.
que es de lo que estamos hablando. Claro, pero es tan simple como decir, Padre, dame la fuerza del Espíritu Santo para esta que es mi necesidad espiritual. Pero cuando nos duele la boca, cuando no somos capaces de abrir la boca para manifestar nuestra necesidad que la puede satisfacer, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos esperar? Se las voy a poner de la siguiente manera. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha tenido una necesidad económica? Sí, ¿Que haya necesitado un dinerito por ahí? sí. Ok. Voy a hablar de una empresa en Colombia que se encarga de transportar valores. La Brinks. Necesitar plata y no solicitar ayuda de nadie es ver pasar un carro de la Brinks. Allá adentro va mucho más de lo que usted está necesitando para su necesidad, lo que usted precisa para solucionar su necesidad. ¿Sí? Pero nadie sabe su necesidad. Dentro de cada uno de nosotros, hermanos, hay un poder maravilloso, enorme, esperando que usted simplemente diga, Padre, dame una manito con esto. Y ahí vamos a empezar a sentir. Ahí vamos a empezar a ver. Pero ojo, hay que abrir la boca. Hay que solicitar ayuda del que siempre va a tener la respuesta para darnos. Entonces, estas partes de la oración, vamos a recordarlas aquí rápidamente. Glorificamos el nombre de Dios, pedimos por nuestras necesidades físicas y espirituales y pedimos por protección espiritual. ¿Qué otra cosa debe tener la oración? Esto sí que es bien importante. Oramos por la voluntad de Dios. Ojo, hermanos, ojo, mis hermanos, hermanas, iglesia del Señor, mucho cuidado con esto. Nosotros no le ordenamos a Dios nada. Nosotros no damos órdenes. Por eso no podemos decretar nada, porque nosotros no somos lo que vamos. Allá voy. Es que yo decreto, pues salvo de que usted sea congresista, podrás decretar algo, sacar un decreto. De resto, Y peor si trata. que yo decreto en el nombre de Jesús. Y peor si tratas de decretar en tu casa. Ahí tu mujer te agarra. ¿Sí ven? Ni siquiera en la casa ¿Sí podemos ven? decretar nosotros. ¿Sí ve? Ah, lo está diciendo lo está diciendo Daniel. Yo no estoy diciendo absolutamente nada de eso. Ah, yo voy a hacer la de Pablo. Dura cosa es esa, pero yo estoy hablando de Cristo y la iglesia. Sí. Entonces, ojo, nosotros no decretamos. Nosotros no merecemos. Escuchen muy bien lo que les estoy diciendo. Nosotros no merecemos. Y repítalo. Yo no merezco. Yo no merezco. Yo no merezco. Porque lo único que nosotros merecíamos era la muerte. Era la muerte y era la condenación y no nos la dieron. Entonces, nosotros no merecemos nada. Ay, hermano, pero yo voy a la iglesia. Y ay, hermano, pero yo me comporto bien. Y si usted cree que merece, le va a contar a alguien que no merecía y recibió lo que no merecía. ¿De quién estoy hablando? El mismo Pablo. De Jesús. Ah. Jesús merecía. No. ¿Merecía Jesús No. pasar por todo lo que pasó? No. No. El camino de la cruz, el Via Crucis, Jesús lo hizo por usted y por mí. No por nadie más. Por usted y por mí, Jesús hizo el camino de la cruz. Por él no. Entonces, ¿de cuándo acá nosotros venimos a merecer? ¿Qué merecemos nosotros? Para nosotros lo único que merecemos es que nos hubieran cogido, nos hubieran agarrado cual Simón y nos hubieran dicho, vea, llévele la cruz. Ayúdele a llevar la cruz. Es lo único que nosotros merecíamos. Entonces nosotros ni decretamos ni merecemos absolutamente nada. Nosotros oramos para que Dios haga su voluntad. Escuche, oramos para que Dios haga su voluntad. Yo no oro para que Dios sane a nadie, yo oro para que Dios haga su voluntad en esa persona. Para que el Señor se glorifique en él como el Señor se quiera glorificar.
Pero expresándole nosotros nuestros sentimientos de qué es lo que nos gustaría con respecto a esa persona, o sea, nuestros anhelos Lo y que pasa es que cuando deseos. nosotros intercedemos por alguien, ya el Señor sabe que nosotros, ¿por qué estoy intercediendo por una persona? Pues porque quiero que se sane. Pero yo no puedo garantizar que esa persona se va a sanar. Yo no soy quien. Ujú. Entonces yo lo único que tengo que hacer de una forma humilde es, Señor, en tus manos coloco a X, a Y, a Z, a B y a C, a D, a E y a F, para que de acuerdo a tu voluntad, obres en cada uno de acuerdo a ese plan maravilloso que tú tienes para cada persona. Ah, bueno, pero es que ya no se ve tan chévere. Y bajémonos de la nube. Nosotros no hacemos nada en la oración. Nosotros oramos porque por el conocimiento de la palabra sabemos que a Dios, como nuestro Padre, le gusta escucharnos. Pero el mismo Jesús lo dijo ahí en la oración, cuando le estaba enseñando, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenés necesidad. ¿Sí? Entonces, sin decretar, nosotros oramos por hacerla, para que Dios haga su voluntad, no la nuestra. Y saben una cosa, hermanos, hay que ser agradecidos y decir gracias. Cuando el Señor nos contestó una oración como quisimos, como nosotros la pedimos. Pero ¿saben cuándo hay que dar muchas más gracias? Cuando el Señor nos contesta de otra manera. Cuando el Señor te contesta de una manera diferente a lo que le estás pidiendo, dale gracias. ¿Y sabes por qué? Simple. Porque Él sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Y no, ojo, es que nosotros oramos para que Dios cumpla su voluntad, no para que haga la de nosotros. Como se los he dicho muchas veces, la oración no es el abracadabra del mago Merlín. Ay, tengo este problema, venga, oremos para que el Señor lo solucione ya. No, señores, es para que el Señor haga su voluntad. Levanten la mano los que tienen hijos. Pregunta fácil, bien fácil, pregunta bien fácil. Y se la voy a hacer a Diana Giraldo. Diana Giraldo, pregunta fácil. No Sí, es una respuesta. sí, No, para mí sí. que si no es una respuesta. Un no también es una respuesta. Ah, un padre, no también. para mí Ah, sí. ya, es que no la entendí. Un Para no mí también sí. es respuesta. No, y para todos. Un no también es respuesta. ¿Cuántas veces le hemos dicho nosotros no a nuestros hijos? Muchas veces. Muchas veces diariamente. Muchas veces y de distintas formas. Entonces, ¿qué nos hace pensar a nosotros que todo lo que nosotros le pedimos a Dios, Él nos va a decir que sí? ¿Quién nos vendió el chiste? ¿Quién nos vendió esa historieta? No, no es respuesta. El no también es una respuesta. Sí, Y alégrese. si le dijo no al hijo. Le dijo no a Jesús, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Le digo no. Hágale, mijo. siga para adelante. Eche para adelante. Beba esa copa. Beba esa copa. Lo máximo que puedo hacer en este momento es que te mando ángeles para que, vamos, Jesús, que tú puedes, dale, que tú puedes, vamos arriba, aguante para Jesús. Sí, pero ¿la bebés o la bebés? Era así de simple. Si le dijo no a Jesús, ¿cómo creemos nosotros que a nosotros nos va a decir que no? ¿Por qué Dios no nos puede decir que no? Gocémonos. Aprendamos a alegrarnos cuando el Señor nos diga que no. Porque cuando el Señor nos dice que no, es porque Él sabe que a futuro vamos a tener algo mucho mejor. Amén. Gocémonos. Y no diga, y no haga pucheros, y no llore, y no ponga cara de, ay, hermano, es que el Señor no me contesta. A ver. Tengo una amiga
Tengo una amiga a la que le hago así. He visto relaciones tóxicas y la de ella, en serio. De verdad, o sea, tiene una relación tóxica, una cosa de locos. Hermano, Leo, pero es que yo le oro a Dios. Yo, pero ¿para qué le estás orando a Dios? Para que Juan cambie. Y Dios no me escucha. Yo, no, Dios sí te escucha. Dios no me contesta. Sí, te está diciendo, Juan no es. O sea, Leo, pero es que yo lo amo. Y yo quiero que él cambie. Pero es que yo sé que si estoy con él, me toca aguantarme todo el maltrato y todas las traiciones. Entonces Dios te está diciendo que no es por ese lado. Pero es que yo quiero que Dios lo cambie. Pero es que no es lo que usted quiera, es lo que Dios quiera. Pero es que Dios tiene. Ah, no, ya eso de Dios tiene. Yo me corro aquí lo suficientemente. No vaya a ser que caiga fuego del cielo y salga aquí daños colaterales que ya. No oramos por la voluntad de nosotros. Dios no nos tiene que hacer caso a nosotros, ¿o sí? Levante la mano al que Dios le tiene que hacer caso. Que Dios le tiene que hacer caso. Ni al hijo le hizo caso. Levante la mano al que el padre esté obligado a hacerle caso. A nadie. A nadie. Ni siquiera a su hijo le hizo caso cuando quería pasar de él esa copa. Ajá. Ok, es muy cierto. Entonces, hermanos, y todo esto, oramos para que se haga la voluntad de Dios. Ahora, también otra cosa es de que siempre nos responde, aunque aunque no sepamos lo que nos esté respondiendo. O sea, cuando la respuesta es espera, esa también es una respuesta. Es una forma de decir que no, Daniel. Pero no ahorita. Sí, pero decir no ahorita. Sí, pero todavía no. Sí, pero todavía no, correcto. Es una forma de decir que es como. Pero esa es la más difícil. Esa es la más difícil para nosotros, ¿no? Porque yo creo que una que nos diga sí de una vez o una que nos dice no de una vez, como que ya, ok, bueno, ya, me hago a eso. Pero cuando uno está esperando y uno dice, ¿pero qué será? Esa, la espera es la cuestión la más complicada. Por ahí dice que todo lo bueno se hace esperar. Amén. Eso dicen por acá en mi tierra, dicen que todo lo bueno se hace esperar. Así como cuando la prueba es más dura, mejor va a ser el efecto posterior. Mejor va a ser el galardón. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo estamos llegando allí? Esa es la pregunta. ¿Cómo estamos llegando nosotros? Y todo lo que nosotros pedimos, lo vamos a pedir en el nombre del Hijo. ¿Y por qué en el nombre del Hijo? Ah, porque yo quiero decir que sea en el nombre del Hijo. No. Porque la Biblia nos dice. Él es el único camino, la verdad y la vida. Oramos en el nombre de Jesús. Jesús dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Juan capítulo 14, 13 al 14. Este texto se presta para algunas malas interpretaciones. ¿Por qué? Porque todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré en la voluntad del Padre. Faltó esa parte. Claro, es la parte que está implícita. No oramos en el nombre del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es intercesor. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo y le dijo, porque hay un solo Dios y un solo intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo. Por esa razón, nuestra oración es en el nombre de Jesús. Y la oración completa. Puede ser que yo durante mi oración utilice la frase en el nombre de Jesús, pero yo no debo terminar la oración con colorín colorado, este cuento se ha acabado. Como, ya vengo orando, amén. No. Todo eso que dije tiene que ir por la intervención, por la intercesión de Jesús, a nuestro favor. Ah, hermano, ¿y qué hace el Espíritu Santo en la oración? Bueno, lo vimos en Romanos capítulo 8. Él es el traductor. Él es el que le lleva las palabras exactas a Dios. Corrige nuestras oraciones. No nos preocupemos de qué palabras usar. Tranquilo, ahí está el Espíritu Santo. Abre tu corazón. Eso sí, abre tu corazón. Derrama tu corazón en las manos de Dios en oración. Por las palabras no te preocupes, que el Espíritu Santo acomoda las palabras como son, la intención que tenemos en la oración, pero
que sea algo que nos salga desde el corazón. Y Porque muchas no sale veces no del son, y corazón. muchas veces no son las palabras solamente lo que corrige el Espíritu Santo, sino el verdadero pedir. Porque nosotros pedimos por algo, pero no es por eso que debemos pedir. Por eso Entonces el te digo, es la Espíritu Santo intención. inclusive lo corrige. Es la intención. Él organiza. Ujú. El Espíritu Santo lo hace. Entonces, hermanos, para redondear y finalizar. Ojo con la vana palabrería. Recordemos pedir por nuestras propias necesidades espirituales y la protección espiritual para cada uno de nosotros. Recordemos las necesidades nuestras. Recordemos perdonar para ser perdonados. Y todo lo oramos por intermedio de Jesús. ¿Ven? Qué opinas de esto, Néstor? Yo que a veces lo hago, y es que yo oro el Padre Nuestro, pero no es que solamente digo, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea, y ya, o sea, sino que yo voy, Padre Nuestro que estás en los cielos, y le digo algo al respecto de eso. Santificado sea tu nombre, menciono algo al respecto. Y cuando llego a la parte de perdonar, le digo que esto es lo que te pido perdón, por lo cual necesito que me perdones porque he cometido todas estas faltas. El pan de cada día, y menciono cuáles son las cosas. Entonces estoy usando el formato. Estás utilizando el formato. El formato, ¿sí? pero estoy añadiéndole lo que a mí corresponde, que me compete a mí. Digamos Ahí no, que sí, ahí no estoy haciendo una vana repetición, ¿no? O sea, no. Una vana repetición se va a hacer. Yo puedo hacer una vana repetición usando o no usando el formato, cuando simplemente yo no estoy en el aquí y en el ahora de la oración. Yo estoy haciendo una vana repetición. Estoy haciendo bla, 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 bla. Pero si yo repito el Padre Nuestro 5 veces seguido, ¿eso sí es una vana repetición o no? Depende. De la intención. Depende. La intención va a jugar ahí mucho. Mire, yo lo único que no digo del Padre Nuestro es venga tu reino, porque ya estoy en el reino. Pero ¿sí? ahí uno puede interpretar de que venga el reino al resto de las personas a las cuales no ha entrado. O sea, mejor dicho, no es que venga tu reino, es que No, las porque personas, el texto, es que las o sea, personas si lo voy a acepten tu llevar reino. al texto, dice, venga a nosotros. Y ya vino. Oui. Y el reino ya está acá. El reino ya se acercó. Nosotros estamos en el reino. Y el reino se acercó, según dijo Jesús. Sí. Y la cuestión es si entramos o no entramos. Y nosotros Sí. hemos entrado. Entonces, ya nosotros estamos en el reino. Orar, no orar el Padre Nuestro, yo lo voy a dejar al libre albedrío de cada uno. Porque al fin y al cabo, ninguno de ustedes ora para mí. Oramos para el Padre. Hagamos las cosas que Jesús nos enseña. Hagamos las cosas como Jesús nos enseña. Si usted, hermano o hermana, en este caso Daniel, que me pusiste el ejemplo, me decís, hermano, a mí me gusta hacer mi oración personal basándome en el Padre Nuestro, y yo hago cosas así como, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, te honro, te glorifico, Señor, porque solo tú eres Dios. Gracias por tenerme dentro de tu reino y ayúdame a vivir como ciudadano del reino y mostrar a los hombres tu luz. Danos hoy nuestro pan de cada día y recuerda, Señor, que te oro porque tengo estas necesidades físicas y oro por las necesidades físicas de mis hermanos en tal parte. X, Y, Z, tarararara. Enséñame a perdonar todo aquello que no he podido perdonar y que me impide recibir tu perdón. Te ruego, Señor, que no tengas en cuenta mis pecados y te ruego, te suplico que por favor me ayudes a no caer en esta XYZ tentación y que hagas en mí tu voluntad como se hace en el cielo y en la tierra, en el nombre de Jesús. Amén. Si a usted le parece muy bien y lo está haciendo en el hoy y en el ahora, es lo que le está saliendo de su corazón, es lo que le sale de su espíritu, y usted está siendo consciente de cada palabrita que está diciendo, eso no es una vana repetición. Pero si yo siempre es, Señor Dios, Padre Todopoderoso y Eterno, gracias te doy por este día, gracias Señor porque
Porque, ¿qué? Bueno, gracias, usted sabe todo lo que yo necesito, entonces gracias porque me perdonaste, gracias porque, ay, bueno, no, ya le he dado muchas gracias, entonces ahora empecemos a pedir, entonces te pido que me ayudes hoy a vender 10 carros, yo no voy a hacer absolutamente nada, pero tú vas a vender los 10 carros por mí, ajá, ponte a creer, quédate ahí sentadito en tu casa y no te pongas a llamar y a prospectar y verás, no prospectas 100 contactos para que a ver si logras sacar uno, ¿no? Entonces, si yo hago eso y estoy totalmente ido, yo no estoy haciendo absolutamente nada. Ahí mi oración se vuelve una vana repetición. Tan simple como esto. El rezo de mi tío, no mi tío Alejandro, mi tío Pepe, en la finca en el corral. Un hombre, caramba. Me aprendí el rosario en 2 vacaciones que estuve allá de niño. Porque es que el tipo era, o sea, literal, 4 a.m. Y él estaba por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Bla, 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 bla. Luz Ángela, levántese a prender el fogón. José Jesús, vaya pues levantándose, mi hijo, aquí tenemos que ir a... Ya, aprendí todo. 6 de la tarde, por la señal de la Santa Cruz, mire esa gallina que se va a comer el perro que metió allá en la cocina y se va a comer la... No estamos en el aquí y en el ahora. Y si nosotros hoy hacemos una oración similar, como, Señor, te doy gracias por este día, ¿qué estaba diciendo el televisor? Sí, señor, perdón. Oiga, vea, se va a quemar. ¿Qué tiene en el fogón que huele a quemado? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Vanas repeticiones. Esos son vanas repeticiones. Hermano, pero no estoy repitiendo las mismas palabras. Sí, pero no estás diciendo nada. Igual. No estás repitiendo nada, pero tampoco estás diciendo nada nuevo. Entonces, es eso. Entonces, ser conscientes de la oración, orar en el espíritu, pero orar con el entendimiento, teniendo en cuenta el modelo que nos dio el Señor Jesucristo y hacerlo por intervención de Jesús. Vean, la intervención del Espíritu Santo, la intervención de María, la intervención de los ángeles, la intervención de todo lo que no sea Jesús no sirve y no va. Para de contar. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado, hermanos, con lo que estamos haciendo. Esto, espero, mis hermanos, que eso nos haya servido a todos. Yo sé que no había nada nuevo tampoco, pero era importante recordarlo. Porque nosotros necesitamos llevar una vida de oración, pero una vida de oración constante, ferviente, pero de la forma y con las partes que tiene que tener la oración. Alguien me dijo en una ocasión, hermano, a mí no me gusta que ponga a orar a los niños. Y yo le dije, vamos a hacer algo. Cuando usted dirija, usted no pone a orar a los niños. Pero cuando yo dirija, yo sí los voy a poner a orar. Porque es que los niños, o sea, tienen una frescura para orar, que es lo que nosotros tenemos que aprender. Esa frescura, esa tranquilidad. Dios no está esperando palabras estructuradas, ¿no? Dios quiere la sencillez de un niño. A mí me encanta cuando estoy en Girardota, hermana Geomer, y escuchar orar a Dieguito, el hijo de Flor. Es una cosa maravillosa, de verdad. Él dice algo así como, papito Dios, yo te doy gracias por esto, y te doy gracias porque gané un examen, y uno dice, ay, porque le está dando gracias a Dios por un examen, al menos le da gracias, usted no da gracias por nada, me debe criticar. ¿Sí? Entonces, ojo, hermanos, es lo que tenemos que hacer. Preguntas, comentarios, invitaciones a cenar. No, estoy muy lejos porque me inviten a comer. Nah, qué tristeza. Yo tengo una pregunta, entonces. Yo creí que era una invitación. La única que está cerquita y va a hacer una pregunta en vez de una invitación. No, diga, Dianita. Yo no sé, pero a mí me dijeron que la hermana cuando quiera venir, es muy buena, así que yo estoy ahí anotado. Cuando quiera venir, hermano Néstor. Yo sé que sí, Dianita, estoy molestando nada más. ¿Cuál es la pregunta, hermana? Te iba a decir, pues,
A veces yo he escuchado oraciones donde recitan muchos versículos, entonces esas oraciones, ¿qué? ¿Qué puede decir? Que le citaron a uno toda la Biblia. A ver, Una oración de un fariseo, ¿no? aquí. Uy, uy, ya perdí mi axila, No Dios sé mío qué, bendito. cómo llamarla, no sé. No, mira, a ver, ahí es donde va. Ahí es donde va. ¿Ustedes creen que Jesús conocía el texto de la ley? 100%. Sí, claro, todo completo. Les voy a contar una cosa. Conocía el texto de las cartas de Pablo y Pablo ni siquiera sabía que las hacía escribir. ¿Cómo les digo todo, pues? Amén. Pero Jesús no nos enseñó a orar citando la Biblia. Nosotros no vemos a ninguno de los profetas en el Antiguo Testamento orar citando la ley. No vemos a los apóstoles orando citando algún texto del Antiguo Testamento o no. Yo voy a dejar esto. Yo esto lo voy a dejar en lo siguiente y después voy a dar mi opinión. Cuando un hermano, el hermano está utilizando, recitándonos la Biblia en la oración, porque es lo que Dios pone en su corazón. Es la oración de él con Dios. Al fin y al cabo, él está orando a Dios, no me está orando a mí. Mi opinión personal, yo no veo un ejemplo para orar citando el texto de la Biblia. Y lastimosamente, y aquí, por eso dije que es mi opinión personal, algunas personas que oran haciendo eso es simplemente porque quieren que otros se den cuenta Que saben mucho. que sabe Biblia, que conoce unos textos de memoria. Porque a veces hasta los textos de memoria que cita en su oración ni siquiera tienen nada que ver con su oración. No aplican. Y ahí sí recuerdo las palabras de un profesor en la escuela, homilética, algo, me dieron como 200 homiléticas, que todos los periodos tenían una homilética diferente. Y recuerdo un hermano que salió, nosotros teníamos que practicar y dar una predicación completa de 10 minutos con introducción, 2, 3 puntos, conclusión. ¿Te recuerda algo eso, Beatriz? ¿Algo te recuerda? Solamente 20 minutos. Sí, yo era más generoso, a mí me dan 10. Y este hermano llega y arranca, hermano, buenas tardes, y se recitó de memoria el Salmo 23. Todos teníamos en la idea que el hermano iba a predicar acerca de el buen pastor. Salmo 23, ¿no? ¿Qué ya se les viene a la cabeza con el Salmo 23? Pero el hermano predicó sobre la hipocresía. Después todos nos quedamos como, ok, si estructuralmente en oratoria la introducción es lo que me va a llevar, lo que me va a abrir como el camino a lo que voy a desarrollar. Recito el Salmo 23 y hablo acerca de la hipocresía, como que nos quedamos todos como, vení, ¿y la introducción fue para qué? Ah, no, porque yo me sé el Salmo 23. Wow, maravilloso. Felicitaciones. ¿Te puedes aprender para la próxima el 119, por favor? Ya que andas en esa, aprende el 119. No, ojo, hermanos. Desde Ana, es muy complicado. Yo, personalmente, yo no lo hago porque yo no veo un ejemplo. O sea, vámonos a lo básico. Mandamiento directo, ejemplos aprobados. No los hay. Si el Señor me coloca orar diciendo para la ofrenda, sí, como Lucas, ya me olvidé el texto. Sí, Lucas 21, del verso 2 al 4, y narrar la historia de la viuda. Sí, muy bonito y todo, pero, Alejandro, ¿ibas a decir algo? No sé, Dianita, si te respondí la pregunta. Oh, sí, eso lo entiendo, sino que, pues, yo digo, si será escuchada una oración así, no sé. Porque si la oración tiene unos pasos a seguir.
Hermana, La que es oración escuchada es tiene unos escuchada. pasos a seguir y claro, sí. Y el hermano o la hermana que hace la oración solo recita versículos de la Biblia. Sí, es complicado. Hermano Alejandro, ibas a decir algo. Que me perdonan, pero el tiempo ha avanzado muchísimo y tengo que respetar el tiempo. Perdón. Me pidieron a mí que por favor respetara el tiempo, entonces, hermanos, Sí. si tenemos que alargar este tema, es muy importante, muy bueno y provechoso, pero por favor, Sí. ¿cuándo es que tenemos la reunión de varones? ¿Mañana o hoy? Pues Hoy. se supone que hoy. Hoy. Ya pasó el tiempo. Vamos a tener que hacer la mañana y si es la voluntad de Dios primeramente, ¿sí? Mía culpa. No. Bueno, el tema estaba muy importante. Sí, claro, el no, tema no. puede estar muy interesante, el tema puede estar muy bueno. Una cosa le decir, por favor. Perdón. Hermano Perdón, Sotolongo, Mañana yo tengo que salir temprano. Mañana yo no voy a quedarme. Mañana, cuando se termine la clase, yo voy a salir. Yo no voy a quedarme en la reunión. Y el viernes, porque el jueves Daniel no puede. Otro día, pero mañana no. Mañana tengo que hacer otra cosa. Tengo que hacer una cosa ahí después de... Ok, no por eso. Daniel, ¿tú puedes el jueves? No, el jueves tengo una reunión a las 10. Por eso. O sea, al menos que sea bien corto, pero normalmente nos extendemos. Sí. Yo puedo ahorita y no tengo ningún problema los varones. No, pero mira, depende de los varones si quieren. Realmente falta un cuarto para las 10. Yo también puedo, pero tendríamos que mirar. Hay algunos hermanos que incluso ya de pronto necesitan salir. Yo sé que el hermano José Flores tiene todo el amor y todo, pero tiene cosas por hacer. Sí, entonces con su niño. Sí, entonces de corazón, discúlpenme, Ya, perdónenme. hacemos miércoles. Yo creo también fue culpa mía que no anuncié eso al principio. Sí, fue culpa mía también. Y no nos acordamos al principio. No, hoy tenemos la reunión de varones, recuerde. Entonces, Yo